Lolita. Jackie Ken es un juego de videojuegos japonés lanzado en 1991 para la consola NEC PC Engine CD-ROM. El título se inspira en el juego de Strip Rock Paper Scissors o Piedra Papel Tijera con apuestas que implican la ropa, llamado Jackie Ken en Japón. En el juego, los jugadores compiten contra personajes femeninos en partidas de piedra papel tijera. Si el jugador gana, se le recompensa con una imagen de la mujer en ropa interior o desnuda. Dependiendo de la versión del juego, la polémica en torno a Lolita. Jackie Ken se centra en su contenido sexualmente explícito y su representación de personajes femeninos, especialmente considerando el término Lolita en el título, que evoca la controvertida novela de Vladimir Nabokov sobre la relación entre un hombre adulto y una niña. El juego ha sido criticado por su objetivación de las mujeres y su potencial para normalizar el comportamiento sexualmente explícito hacia ellas. Minarchi. Active Shooter es un juego que ha generado una gran controversia debido a su temática altamente sensible y polémica. Anunciado en 2018, el juego planteaba la posibilidad de que los jugadores asumieran el papel de un tirador activo en un entorno escolar, con el objetivo de llevar a cabo un tiroteo masivo y causar la mayor cantidad de víctimas posible antes de ser detenidos por las autoridades. La idea misma de simular un tiroteo escolar, una tragedia que ha causado un profundo sufrimiento en comunidades de todo el mundo, provocó una indignación generalizada y un debate intenso sobre la ética y la responsabilidad de los desarrolladores de juegos. Kingpin. Life of Crime, lanzado en 1999, es un juego de disparos en primera persona que ha sido objeto de controversia debido a su representación gráfica de violencia, lenguaje profano y temas maduros como drogas y crimen. Ambientado en un entorno urbano oscuro y decadente, el juego sumerge a los jugadores en un mundo de delincuencia organizada y peligros callejeros, donde asumen el papel de un personaje que lucha por sobrevivir y ascender en la jerarquía criminal. La violencia en el juego es evidente a través de combates armados y cuerpo a cuerpo, donde los jugadores se enfrentan a una variedad de enemigos, utilizando armas que van desde pistolas hasta ametralladoras. Esta representación gráfica de la violencia ha generado preocupación sobre su potencial para desensibilizar a los jugadores hacia la violencia real y normalizar comportamientos agresivos. Además, el juego está lleno de lenguaje fuerte y profano, así como referencias a temas maduros como drogas, prostitución y crimen organizado. Estos elementos han sido objeto de críticas por parte de aquellos que creen que los juegos deberían estar sujetos a ciertos estándares de contenido para proteger a los jugadores más jóvenes de ser expuestos a material inapropiado. La representación de drogas y crimen en Kingpin Life of Crime ha sido particularmente polémica, ya que algunos argumentan que glorifica o trivializa actividades delictivas y peligrosas. Esto ha llevado a debates sobre el papel de los videojuegos en la sociedad y su influencia en el comportamiento de los jugadores. Soldier of Fortune, lanzado en 2000, es un juego de disparos en primera persona que causó una considerable polémica debido a su representación extremadamente gráfica de la violencia y su realismo en las lesiones y muertes de los personajes. El juego permitía a los jugadores infligir daño específico a diferentes partes del cuerpo de los enemigos, lo que resultaba en lesiones visibles y a menudo mortales con efectos realistas de sangre. La violencia explícita y gráfica del juego generó preocupaciones sobre su posible impacto en los jugadores, especialmente en los jóvenes. Algunos críticos argumentaron que Soldier of Fortune glorificaba la violencia al hacer que el objetivo principal del juego fuera infligir daño extremo y lograr muertes espectaculares. Esta glorificación de la violencia planteó preguntas sobre los límites éticos del contenido en los videojuegos y si debería haber una regulación más estricta sobre este tipo de juegos. La discusión sobre Soldier of Fortune también abordó la cuestión de la clasificación por edades y la responsabilidad de los desarrolladores de juegos.
Algunos argumentaron que el juego debería tener una clasificación más restrictiva o incluso ser prohibido debido a su contenido violento y gráfico. Esto llevó a debates sobre el papel de los organismos de clasificación en la regulación del contenido de los videojuegos y la responsabilidad de los desarrolladores de juegos en la creación de contenido que pueda tener un impacto negativo en los jugadores. Rappelay es un videojuego lanzado en Japón en 2006 por la empresa Illusion Soft, que desató una intensa controversia debido a su contenido altamente perturbador y explícito. En el juego, los jugadores asumen el papel de un personaje que comete actos de violencia sexual, incluida la violación, contra mujeres y niñas. La representación gráfica detallada de estos actos, así como las escenas de coerción y violencia sexual, generaron indignación generalizada y repudio tanto dentro como fuera de la industria de los videojuegos. Una de las principales preocupaciones sobre Rappelay fue su potencial para normalizar y trivializar la violencia sexual. Al convertir la violación en un elemento de juego, se temía que el juego contribuyera a la desensibilización hacia la violencia sexual y perpetuara actitudes dañinas hacia las mujeres. Además, se planteó la preocupación sobre cómo este tipo de contenido podría influir en la percepción de la sexualidad y la moralidad de los jugadores, especialmente los más jóvenes. La controversia en torno a Rappelay provocó llamados para su prohibición y desencadenó debates sobre la censura y regulación del videojuegos. Algunos abogaban por la censura de juegos que promovieran la violencia sexual, argumentando que no debería haber espacio para la representación de tales actos en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, otros defendían la libertad de expresión y el derecho de los desarrolladores a crear cualquier tipo de contenido, incluso si era perturbador o controversial. VTech Rampage es un videojuego Flash que fue lanzado poco después del trágico tiroteo en Virginia Tech en 2007. Fue creado por una persona que utilizó el seudónimo de Ryan Lambourne. El juego permitía a los jugadores asumir el papel de Seung-Hui Cho, el perpetrador del tiroteo, y disparar a estudiantes y profesores en el campus de Virginia Tech. La polémica en torno a VTech Rampage fue inmediata y masiva. La representación del tiroteo en forma de un videojuego fue ampliamente condenada por ser insensible, irrespetuosa y profundamente perturbadora. La liberación de dicho juego tan poco después del tiroteo real aumentó aún más la indignación. Organizaciones de derechos de las víctimas, funcionarios de Virginia Tech y miembros de la comunidad condenaron el juego y pidieron su eliminación inmediata. Hubo debates sobre la libertad de expresión en Internet y los límites éticos en la creación de contenido relacionado con tragedias reales. La controversia y la indignación resultantes llevaron a que varios sitios web y plataformas de juegos en línea prohibieran el juego y eliminaran cualquier enlace o referencia a él. A pesar de la efímera existencia del juego y su rápida eliminación de la mayoría de las plataformas, su breve aparición generó discusiones duraderas sobre la ética en la creación de contenido digital y el respeto hacia las víctimas de tragedias reales. Ethnic Cleansing es un videojuego lanzado en 2002 por la National Alliance, un grupo supremacista blanco en Estados Unidos. El juego, diseñado como una herramienta de propaganda para promover la ideología racista y antisemita del grupo, sumerge a los jugadores en un mundo de violencia racial, donde asumen el papel de miembros de grupos neonazis o del Ku Klux Klan, y llevan a cabo actos de violencia contra personas de diferentes razas y grupos religiosos. La polémica que rodeó a Ethnic Cleansing fue intensa y abarcó múltiples frentes. En primer lugar, el juego fue condenado por promover el odio y la violencia racial, glorificando actos atroces y recompensando a los jugadores por cometer actos de violencia contra minorías étnicas. Esto generó preocupaciones sobre el impacto que el juego podría tener en la sociedad, temiendo que pudiera influir en las actitudes y comportamientos de los jugadores, especialmente aquellos que ya estaban inclinados hacia la ideología racista. La existencia de Ethnic Cleansing también planteó cuestiones
cuestiones éticas y morales sobre la responsabilidad de los desarrolladores de juegos. Deberían tener libertad total para crear cualquier tipo de contenido, incluso si promueve el odio y la violencia. ¿Dónde deberían trazarse los límites entre la libertad de expresión y la promoción del discurso de odio? Estas preguntas provocaron un debate sobre la ética en la industria de los videojuegos y el papel de los desarrolladores en la creación de contenido responsable. Demonophobia es un juego de terror creado por el desarrollado japonés Tobari Soft en 2008 que ha generado una gran polémica debido a su contenido extremadamente perturbador y gráfico. El juego es conocido por su representación detallada de la violencia extrema, el gore, el contenido sexualizado y los temas tabú. Una de las principales críticas hacia Demonophobia se centra en su violencia gráfica y explícita. El juego presenta escenas de mutilación, desmembramiento y tortura, lo que lo convierte en una experiencia tremendamente inquietante para muchos jugadores. Además, el juego incluye elementos sexuales explícitos y temas tabú como la violencia sexual y el fetichismo, lo que añade una capa adicional de perturbación. La existencia de este tipo de contenido ha avivado debates sobre su impacto en la salud mental de los jugadores. Se ha argumentado que la exposición prolongada a juegos con contenido tan perturbador podría tener efectos negativos en la salud mental, especialmente en personas susceptibles a la influencia de los medios de comunicación. Otro aspecto de la polémica gira en torno a la regulación y restricciones de contenido en la industria de los videojuegos. Algunos abogan por una regulación más estricta para prevenir la distribución de juegos que contengan contenido extremadamente perturbador, mientras que otros defienden la libertad creativa de los desarrolladores y el derecho de los jugadores a elegir qué tipo de contenido desean consumir. Sad Satan es un juego de terror que alcanzó notoriedad en 2015 a través de un video en YouTube que mostraba a un jugador explorando el juego. Lo que más resalta de este juego es su origen misterioso y su contenido altamente perturbador. El juego se caracteriza por su oscuridad y su atmósfera inquietante, contiene imágenes y sonidos perturbadores, incluyendo escenas de violencia, mutilación y sugerencias de abuso infantil. Estos elementos generaron una gran consternación entre los espectadores y despertaron debates acerca de los límites del contenido en los videojuegos y en Internet en general. Lo más inquietante de Sad Satan es su origen desconocido. Se especulaba que el juego era parte de la Dark Web, lo que alimentaba la fascinación y el misterio que lo rodeaba. La incertidumbre sobre quién lo creó y con qué propósito añadió un elemento de intriga que capturó la atención de la comunidad en línea. Sin embargo, la naturaleza del contenido del juego también generó preocupaciones legítimas. Se especulaba que algunas imágenes dentro del juego podrían violar leyes sobre pornografía infantil y otros delitos. Esto provocó llamados para su eliminación y llevó a una investigación sobre su origen y contenido. ...177 es un videojuego japonés desarrollado por Macadamia Soft y lanzado en 1986. Este juego generó cierta controversia debido a su contenido sexual explícito y su representación gráfica de temas tabú. En ese momento, el juego presentaba escenas de desnudez y contenido sexual, lo que generó críticas y preocupaciones sobre su idoneidad, especialmente teniendo en cuenta que el público objetivo principal de los videojuegos en esa época era principalmente juvenil. Los jugadores asumen el papel de un violador, en la que si el hombre genera placer a la chica a la perseguimos, se casa con ella, pero de lo contrario, si el hombre no consigue generar placer a la chica, este es arrestado. El título del juego hace referencia al Código Penal japonés sobre las violaciones a mujeres, aunque 177 no fue el primer juego de esta naturaleza. El partido Komeito se refirió al juego el 21 de octubre de 1986 en la que fue considerado excesivamente explícito por el gobierno japonés, y fue retirado del mercado y relanzado con escenas y jugabilidad más conservadoras.
Super Columbine Massacre RPG. Es un videojuego creado por el desarrollador independiente Dan Ledone y lanzado en 2005. Este juego generó una considerable controversia, debido a su representación de los trágicos eventos del tiroteo en la escuela secundaria Columbine en 1999. En el juego, los jugadores asumen los roles de los perpetradores del tiroteo, Eric Harris y Dylan Klebold. A través de una serie de flashbacks y secuencias de juego, los jugadores reviven los momentos previos al tiroteo, la preparación de los perpetradores y finalmente el acto violento en sí. Además, el juego incluye secuencias surrealistas en el inframundo, donde los personajes interactúan con figuras históricas y literarias. La controversia en torno a Super Columbine Massacre RPG se debe en gran parte a su tema extremadamente sensible y a la percepción de que el juego trivializa o incluso glorifica la tragedia de Columbine. Muchos críticos argumentaron que el juego era insensible hacia las víctimas y sus familias, así como también hacia la gravedad del tiroteo en sí, la representación gráfica de la violencia y el hecho de permitir a los jugadores controlar a los perpetradores añadieron combustible a la controversia. Angry Goy. The Game es un videojuego lanzado en 2017 por un grupo de supremacistas blancos que promueve la ideología neonazi y antisemita. La polémica en torno a este juego es evidente debido a su contenido altamente ofensivo y su mensaje de odio. El juego presenta a un personaje animado que se parece al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que persigue y elimina a los enemigos del jugador, incluidos judíos, personas de color y figuras políticas de izquierda. La premisa del juego es promover el odio racial y la violencia contra minorías étnicas y grupos políticos que no están alineados con la ideología neonazi. La controversia en torno a Angry Goy The Game se centra principalmente en su mensaje extremadamente intolerante y su incitación a la violencia y al odio. El juego fue ampliamente condenado por promover la discriminación y la violencia basadas en la raza, la religión y la afiliación política. Si el video te ha gustado, sería de mucha ayuda tu like y tu suscripción. Si realmente me apoyas me bastaría para seguir creando y creciendo como canal. Nos vemos en una próxima.